Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Géminis y Virgo. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones, y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Géminis y Virgo. Géminis, un signo de aire, se caracteriza por su curiosidad, versatilidad y agilidad mental. Regido por Mercurio, Géminis valora la comunicación y la variedad en su vida. Por otro lado, Virgo es un signo de tierra, conocido por su atención al detalle, su enfoque analítico y su deseo de ayudar. También regido por Mercurio, Virgo aprecia la organización y la eficacia. En términos generales, Géminis y Virgo pueden tener una compatibilidad fascinante debido a su conexión intelectual, aunque su enfoque hacia la vida puede ser diferente. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Géminis y Virgo puede ser estimulante y enriquecedora, aunque basada en distintas perspectivas. Géminis busca variedad y estimulación mental en las relaciones, mientras que Virgo se centra en la estabilidad y el cuidado. Por ejemplo, imagina a Géminis organizando una conversación profunda y entretenida sobre temas diversos, mientras que Virgo podría preferir un momento tranquilo para compartir sus pensamientos sobre un proyecto en el que está trabajando. Esta diferencia puede resultar en una comprensión mutua de las necesidades emocionales. Géminis valora la estabilidad y el apoyo constante de Virgo, mientras que Virgo aprecia la energía y la creatividad de Géminis que introduce nuevos horizontes y experiencias. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir cuando Géminis siente que la naturaleza más crítica y analítica de Virgo es demasiado exigente o limitante. Por ejemplo, si Géminis propone una idea espontánea para un proyecto, Virgo podría cuestionar la viabilidad de la propuesta, lo que podría llevar a una situación en la que Géminis se sienta frustrado por la falta de flexibilidad de Virgo, mientras que Virgo podría sentirse abrumado por la naturaleza impulsiva de Géminis. En cuanto a la comunicación y el afecto, Géminis tiende a ser más verbal y expresivo, disfrutando de conversaciones animadas y juegos de palabras. Imagina a Géminis compartiendo chistes y anécdotas, llenando el ambiente de energía y diversión. Virgo, en cambio, muestra su amor a través de acciones concretas y prácticas, como ayudar con tareas o planificar sorpresas cuidadosamente pensadas. Aquí, el conflicto puede surgir si Géminis considera que Virgo es demasiado crítico o serio, mientras que Virgo podría sentirse frustrado por lo que percibe como una falta de profundidad o compromiso en la manera en que Géminis expresa su afecto. La compatibilidad sexual entre estos signos puede ser interesante y satisfactoria. Géminis aporta espontaneidad y un deseo de explorar nuevas experiencias, disfrutando de la variedad y la conexión mental. Virgo, en cambio, ofrece un enfoque más metódico y atento, prestando atención a los detalles y buscando crear un ambiente cómodo y seguro para ambos. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Géminis considera que el enfoque más cauteloso de Virgo es demasiado predecible, mientras que Virgo podría sentir que la naturaleza aventurera de Géminis es demasiado caótica o desorganizada. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis aporta su curiosidad y dinamismo, mientras que Virgo se dedica a la estabilidad y la atención al detalle.
Por ejemplo, en situaciones con hermanos, Géminis podría ser el que impulsa actividades variadas y conversaciones estimulantes, buscando mantener a todos involucrados y animados. Imagínate a Géminis organizando un día de juegos de mesa o una tarde de cine en casa lleno de risas y anécdotas. Por su parte, Virgo se enfocaría en crear un ambiente ordenado y acogedor, asegurándose de que todos tengan lo que necesitan y se sientan cómodos. Virgo podría encargarse de la planificación de las comidas familiares, asegurando que todo esté bien organizado y sea nutritivo. Con los padres, hijos y demás familiares, Géminis podría buscar mantener relaciones vivas y entretenidas, proponiendo nuevas actividades y manteniendo el flujo de la comunicación. Por ejemplo, Géminis podría planear salidas familiares a museos o eventos culturales, mientras que Virgo se ocuparía de las necesidades prácticas como la logística y la organización del transporte. Virgo podría hacer una lista de actividades y asegurarse de que todos los aspectos estén cubiertos para que la experiencia sea fluida. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Virgo percibe la naturaleza más dispersa de Géminis como falta de seriedad o compromiso. Imagina que Géminis propone un cambio en la rutina familiar, como experimentar con nuevas actividades, y Virgo prefiere mantener la estructura y la planificación que ya han establecido. Esta diferencia puede provocar frustraciones, ya que Géminis podría sentirse restringido por la rigidez de Virgo, mientras que Virgo podría sentir que Géminis no aprecia la importancia de la organización. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Géminis y Virgo, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Géminis y Virgo pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes estilos. Géminis busca variedad y aventura, mientras que Virgo prefiere la estabilidad y la reflexión. Por ejemplo, Géminis podría invitar a Virgo a explorar nuevos lugares o asistir a eventos sociales, mientras que Virgo podría proponer actividades más tranquilas y enriquecedoras, como clubes de lectura o talleres creativos. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar una base común en la apreciación del conocimiento y el aprendizaje. Imagina una tarde en la que Géminis y Virgo se sienten a discutir libros, películas o ideas, disfrutando de una conversación profunda y enriquecedora. Géminis aportaría su creatividad e imaginación, mientras que Virgo ofrecería su análisis crítico y atención a los detalles, creando así un intercambio valioso. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe la actitud más analítica de Virgo como exceso de crítica o falta de diversión. Por ejemplo, si Géminis propone una nueva idea o aventura y Virgo se muestra cauteloso o crítico, Géminis podría sentirse limitado por la naturaleza más reflexiva de Virgo. Por otro lado, Virgo podría sentirse frustrado si Géminis constantemente busca nuevas experiencias sin considerar el valor de la planificación y la estructura que Virgo valora. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Géminis y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el contexto laboral, Géminis y Virgo pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la creatividad de Géminis con la meticulosidad y el enfoque práctico de Virgo. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Géminis podría encargarse de generar ideas innovadoras y encontrar soluciones creativas, mientras que Virgo se ocuparía de implementar y organizar los detalles, asegurando que todo esté en su lugar. La productividad puede ser alta cuando Géminis y Virgo colaboran, ya que Géminis tiende a buscar nuevas oportunidades y actuar rápidamente, mientras que Virgo se enfoca en la estabilidad y la eficiencia. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de la carga de trabajo y la organización. Por ejemplo, Géminis
podría estar impulsando constantemente hacia nuevas metas y cambios, mientras que Virgo podría preferir tomarse el tiempo necesario para hacer bien las cosas, evitando cambios bruscos. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Géminis puede ayudar a Virgo a ver el valor de la innovación y la flexibilidad, mientras que Virgo puede aportar estructura y continuidad a las iniciativas audaces de Géminis, ayudando a concretar ideas y mantener un ritmo de trabajo sostenible. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos analizado la dinámica laboral entre Géminis y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en proyectos creativos o colaboraciones. En el ámbito de proyectos creativos, la combinación de Géminis y Virgo puede resultar muy efectiva. Géminis aporta una chispa de creatividad, versatilidad y un enfoque fresco, mientras que Virgo contribuye con su capacidad analítica, atención al detalle y enfoque práctico. Esta mezcla puede dar lugar a un proceso de trabajo dinámico, donde la imaginación de Géminis se complementa con la meticulosidad de Virgo, permitiendo que las ideas se realicen de forma efectiva y con una base sólida. Por ejemplo, si Géminis y Virgo están colaborando en un proyecto de escritura, Géminis podría proponer conceptos innovadores y un enfoque original para la narrativa, mientras que Virgo se encargaría de revisar y editar el contenido, asegurándose de que la gramática, la estructura y los detalles sean impecables. Juntos, podrían crear una obra que no solo sea creativa y emocionante, sino también bien estructurada y clara. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis siente que Virgo es demasiado crítico o rígido, mientras que Virgo podría percibir a Géminis como desorganizado o poco comprometido. Por ejemplo, si Géminis propone un giro inesperado en la trama, Virgo podría estar más enfocado en la lógica y la coherencia, sugiriendo ajustes que puedan frustrar la visión más libre de Géminis. Para superar estos desafíos, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren las fortalezas del otro. Géminis puede beneficiarse al considerar las aportaciones estructurales de Virgo, mientras que Virgo puede aprender a ser más flexible y abierto a la creatividad impulsiva de Géminis. Así, pueden formar un equipo creativo equilibrado que aproveche al máximo sus habilidades complementarias. Después de explorar la colaboración creativa entre Géminis y Virgo, ahora centrémonos en cómo manejan la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Géminis tiende a abordar los desacuerdos de manera comunicativa y abierta, buscando intercambiar ideas y encontrar soluciones a través del diálogo. Por su parte, Virgo suele adoptar un enfoque más reflexivo y analítico, prefiriendo examinar los detalles antes de llegar a una conclusión. Esta diferencia en sus estilos puede ser beneficiosa, ya que permite que se escuchen mutuamente, pero también puede dar lugar a tensiones si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, si surge un desacuerdo sobre un enfoque en un proyecto, Géminis podría optar por discutir el problema de inmediato, utilizando su habilidad para la comunicación y su capacidad para pensar rápidamente en diferentes soluciones. Virgo, en cambio, podría preferir tomarse su tiempo para analizar el conflicto, considerando las implicaciones y buscando una solución que asegure la eficacia a largo plazo. Esta diferencia puede provocar frustraciones, ya que Géminis podría sentir que Virgo es demasiado lento o indeciso, mientras que Virgo podría sentir que Géminis no está considerando adecuadamente todos los aspectos del problema. Para manejar estos desacuerdos de manera constructiva, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques complementarios. Géminis puede beneficiarse al ser más paciente y permitir que Virgo explore todas las opciones antes de tomar decisiones. A su vez,
Virgo puede aprender a ser más abierto y receptivo a las ideas espontáneas de Géminis, buscando un equilibrio entre el análisis cuidadoso y la creatividad. Al unir su energía comunicativa con el enfoque metódico de Virgo, pueden resolver sus conflictos de forma efectiva y fomentar una colaboración sólida y productiva. Al considerar la compatibilidad de Géminis y Virgo en el ámbito de los viajes, encontramos que ambos signos pueden complementar sus estilos de manera efectiva. Géminis, regido por Mercurio, es espontáneo, curioso y busca constantemente nuevas experiencias. Su deseo de explorar lo lleva a proponer viajes improvisados, llenos de sorpresas y descubrimientos. Por ejemplo, podría sugerir una escapada de fin de semana a un lugar inesperado, animando a Virgo a salir de su rutina. Por otro lado, Virgo aporta un enfoque práctico y meticuloso a los viajes. Este signo tiende a planificar detalladamente cada aspecto del viaje, asegurándose de que los itinerarios sean eficientes y de que todos los detalles estén en orden. Un ejemplo sería que Virgo se encargue de investigar y seleccionar las mejores opciones de alojamiento y actividades, garantizando que cada paso del viaje esté bien organizado. La combinación de la energía exploradora de Géminis con la planificación meticulosa de Virgo puede dar lugar a viajes enriquecedores. Géminis puede inspirar a Virgo a dejar de lado la rigidez y a disfrutar del momento, mientras que Virgo puede ayudar a Géminis a mantenerse enfocado y a evitar sorpresas desagradables. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Géminis siente que Virgo es demasiado rígido en sus planes, limitando su deseo de improvisar. Por ejemplo, si Géminis desea cambiar el itinerario en el último minuto para explorar una nueva atracción, Virgo podría resistirse, prefiriendo seguir el plan establecido. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos busquen un equilibrio. Géminis debe reconocer el valor de la planificación de Virgo y la necesidad de cierta estructura, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a la espontaneidad que Géminis aporta. Al combinar la creatividad y la curiosidad de Géminis con la organización y la atención al detalle de Virgo, pueden crear experiencias de viaje memorables y satisfactorias. En el ámbito económico, Géminis y Virgo pueden tener enfoques complementarios que favorecen una gestión financiera equilibrada. Géminis tiende a ser más impulsivo y aventurero en su relación con el dinero, a menudo buscando disfrutar de experiencias y oportunidades emocionantes. Por ejemplo, Géminis podría sentirse atraído a gastar en viajes inesperados o en actividades sociales que estimulen su mente. En contraste, Virgo es más conservador y pragmático, priorizando la estabilidad financiera y el ahorro. Este signo puede elaborar presupuestos meticulosos y asegurarse de que cada gasto esté justificado. Por ejemplo, Virgo podría proponer un plan de ahorro a largo plazo, asegurando que las finanzas estén bien administradas y que haya un colchón para emergencias. La combinación de estos estilos puede ser beneficiosa si ambos logran encontrar un equilibrio. Géminis puede alentar a Virgo a ser más audaz en sus decisiones financieras y a disfrutar de los placeres de la vida, mientras que Virgo puede enseñar a Géminis la importancia de la planificación y el ahorro. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Géminis siente que Virgo es demasiado cauteloso y limita su capacidad de disfrutar el presente. Por ejemplo, si Géminis desea gastar en una actividad emocionante, Virgo podría resistirse, prefiriendo ahorrar para el futuro. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren las perspectivas del otro. Géminis debe aprender a apreciar la importancia de una buena gestión financiera, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a disfrutar de las oportunidades que Géminis trae. Al combinar la curiosidad y el dinamismo de Géminis con la estabilidad y el enfoque racional de Virgo,
pueden crear un entorno económico saludable y satisfactorio. La interacción entre Géminis y Virgo puede ser sumamente enriquecedora si ambos logran apreciar y equilibrar sus diferencias. Géminis trae consigo curiosidad, adaptabilidad y un enfoque comunicativo, mientras que Virgo aporta organización, atención al detalle y un enfoque práctico hacia la vida. En el amor, la amistad y el entorno laboral, estas características pueden generar tanto desafíos como oportunidades para el crecimiento mutuo. Es crucial que ambos signos fomenten una comunicación abierta y sincera, reconociendo las fortalezas del otro. Géminis puede aprender a valorar la estructura y la estabilidad que Virgo ofrece, mientras que Virgo puede beneficiarse al adoptar una mentalidad más flexible y abierta a la espontaneidad. La clave para una relación exitosa radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de aventura y la búsqueda de seguridad. Además, es recomendable que ambos se enfoquen en sus intereses compartidos y en cómo sus diferencias pueden complementarse en lugar de crear tensiones. Al abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo, Géminis y Virgo pueden construir una relación satisfactoria y duradera, rica en aprendizaje y experiencias compartidas.